la, la idea, cerrar con, digamos, entrecomillado, broche de oro, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema, como decía, es preocupante en estos tiempos. Pero bueno, quiero presentarles a quien va a moderar este conversatorio, que por cierto, reitero, es entre estudiantes y especialistas, y quiero dar las gracias a todos los especialistas, académicos, a estudiantes que han pasado por aquí, a todas las personas que nos han acompañado, también vía Facebook Live, que es por donde se transmiten estos eventos. Y bueno, pues nada más cerrar esta serie que hoy pues presenta el tema que ya comentaba. Un saludo a Sara Mota, que será nuestra moderadora. Muchísimas gracias. Y un saludo a todas nuestras especialistas hoy, a nuestras panelistas, por decirlo de una manera, no, me da cosa decir panelistas aquí en Zoom, es como una nueva normalidad, esa sí es nueva normalidad y no otra cosa. Pero ya no voy a entrar en detalles porque los detalles los va a dar Sara Mota. Muchísimas gracias. Ella será nuestra moderadora y además es conductora también de Rolas sin Roles, a quien agradezco que haya pues organizado junto conmigo este cuarto conversatorio. Gracias, Sara Mota, y les dejo con ella. Gracias, Vero, y gracias a Concepto Radial por siempre armar estos espacios entre alumnix y profesorix. Es maravilloso. Y como ya comentaba Vero, este es el cuarto y último panel de ángulos de la pandemia. El tema es violencia de género y nos van a acompañar Alma Burciaga, consultora de género para organismos internacionales, Paola Cárdenas, estudiante de comunicación y medios digitales del TEC de Monterrey, Diana Correa, profesora de cátedra del Tecnológico de Monterrey, Lu Duarte, estudiante de animación digital en el Tecnológico de Monterrey, Fernanda Estrada, periodista y fact-checker, Adriana Hernández, de activismo jurídico, y Paulina Ortiz, estudiante de medicina del Tecnológico de Monterrey. Y eh, ya pues literal en unos segundos que les dé la palabra van a poder escuchar cómo les ha atravesado el tema de la pandemia y la violencia de género. Pues justo esta es la pregunta detonadora de todo esto. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les ha atravesado la pandemia en sus áreas de interés, en su vida, con la violencia de género? ¿Qué está pasando? Y Alma, si quieres empezar, estaría buenísimo. ¿Cuánto tiempo tengo para esto? 5 minutos, pero después vamos a poder ampliar. Ok, No, ahí me no lo te van preocupes. contando porque a mí de repente se me va y se me pasa el tiempo y yo puedo seguir platicando y platicando, pero sé que las aportaciones de todas son como súper valiosas. Y bueno, yo creo que afortunadamente yo puedo decir, para mí la pandemia me ha llevado a explorar nuevos horizontes en cuanto a lo que yo hago como consultora para organismos internacionales. Me he estado, bueno, yo ya tenía experiencia previa en manejo de emergencias con perspectiva de género. Entonces, pues cuando llegó la crisis ocasionada por la COVID, pues afortunadamente he tenido muchas oportunidades de regresar a ese tema que era un tanto que yo había dejado como en las áreas que luego decimos, me gustaría regresar, pero no he tenido tiempo, ¿no? Entonces sucedió lo de la pandemia y ha sido un proceso bien interesante de sentarme a ver cómo podemos hablar del tema de la perspectiva de género en la gestión de emergencias y sobre todo ayudar a los organismos internacionales un poquito también a entender cómo se tienen que adaptar los servicios relacionados con la violencia hacia las mujeres y las niñas en contextos de emergencia, porque se tenía como muy pensado, bueno, ustedes bien lo saben, justamente antes de que llegara la pandemia estábamos en lo del 8M y el 9M, que fue un detonante yo creo que fundamental, porque teníamos ahí un tema que además fue una cosa muy bonita, digo yo, porque comenzó, algo que comenzó siendo siempre éramos, por decirlo así, las mismas, ¿no? En las marchas, en los círculos, en las pláticas, y a raíz yo creo del 8M y 9M se detonó esta bola de problemas, de situaciones que muchas compañeras y otras mujeres que igual y no estaban tan cercanas a la problemática salieron a marchar el 8 de marzo
o pararon el 9 de marzo. Y no pararon porque no quiero trabajar, sino que pararon porque dijeron, a mí me pasó, eso que ellas están diciendo, por lo que ellas están afuera, a mí me pasó. Entonces, al principio para mí fue un poco triste porque yo sentía que estábamos como en la cresta de la ola, ¿no? Jalando un montón o sea, que éramos un montón, que éramos diversas, que estábamos teniendo diálogos con nuestras madres, con nuestras abuelas, con nuestra familia. Estábamos hablando, que yo siempre digo que el tema de la violencia contra las mujeres en específico, porque también en el entendido que la violencia de género atraviesa también a la diversidad, ¿no? Pero en el caso de la violencia contra las mujeres y las niñas, que es un tema que teníamos como, o que tenemos tan normalizado que no hablamos de él, ¿no? Entonces el 8M nos ayudó y el 9M nos ayudó a precisamente generar ese diálogo, pero llegó la pandemia y fue como ¡boom! ¿No? Desapareció y nos desarticulamos, ¿no? Entonces, creo que para mí fue una oportunidad muy bonita de recuperar un poco esa ola que venía y seguirla arrastrando y en época de pandemia decir, a ver, organismos internacionales, este es un tema que sigue pendiente, ¿no? Y no podemos dejar que la crisis sanitaria nos haga pensar que esto ya no existe y que esto desapareció. Entonces, ha sido algo muy bueno porque creo que a mí en lo personal como consultora me ha ayudado a desarrollar y a redesarrollar y a replantear estas temáticas y sobre todo a utilizar esquemas de trabajo virtuales con las compañeras, con los compañeros y sobre todo yo que me dedico ahora mucho a cosas de capacitación con personas servidoras públicas, como generar estos detonantes en otras plataformas y aprovechar el tiempo, ¿no? Y digo el tiempo porque además nos atraviesa sobre todo a las mujeres con la sobrecarga del trabajo, las no limitantes, el trabajo del hogar socialmente asignado, etcétera. Pero sí ha sido una cuestión bien interesante de tratar de incorporar al género y sobre todo a la violencia contra las mujeres y las niñas como una cuestión que no desaparece y que al contrario se profundiza, porque creo que algo que deja esta pandemia es en evidencia que quienes estamos más en la periferia, e inclusive yo que estoy más en el privilegio que la periferia, pero ahí te das cuenta con las emergencias como la que estamos teniendo en estos momentos, es cuando te das cuenta de la exclusión y de la desigualdad, porque quienes se la pasan peor son quienes están más alejados de este modelo androcéntrico, patriarcal, en el sistema patriarcal, y ahí lo ves claramente en estos momentos en la emergencia. Quienes perdieron más los empleos fueron las mujeres, sobre todo quienes se dedican al trabajo del hogar, al trabajo informal. Entonces, creo que sí es importante y tenemos que aprovechar que estamos en esta situación de emergencia para hablar de la urgencia, la necesidad de poner en la mesa la cuestión de articularnos todas y de no soltar el tema de la violencia y de reconocer las prácticas de la violencia en el confinamiento sobre todo y hablar y tener este diálogo tan necesario con nuestras personas más cercanas también. Yo lo dejaría por ahí. Está perfecto. Y sí, concuerdo completamente. Veníamos de la ola del 8M y de repente fue como encerradas. Sí, Entonces exacto. estuvo raro. Esa fue la participación de Alma Burciaga, consultora sobre género para organismos internacionales. Y ahora va a hablar Paola Cárdenas, estudiante del Tecnológico de Monterrey en Comunicación y Medios Digitales. Bueno, pues yo me quedé con esa idea de que dijo Alma, de que pasamos de el 8M y ver todas estas movilizaciones en la calle a estar encerradas en nuestras casas. Y pues pensándolo a mí como, pues mi principal actividad es ser estudiante. Y lo que yo he visto de cambios en la pandemia, por ejemplo, es que he tenido como muchos más momentos de reflexión y de ver aquellas cosas que vemos en teoría en las clases, pues ya en práctica en el mundo real, pero desde lejos, porque pues ahora sí que siento que pues en lo personal este tiempo nuevo, libre podríamos decir entre comillas, porque la verdad tenemos muchas más responsabilidades, lo he usado mucho para hablar con mis amigas sobre todas estas violencias que vemos a nuestro alrededor y pues como a pesar de que tal vez no son tan visibles porque ya no vemos las movilizaciones en las calles, siguen siendo algo que está pasando y algo muy importante sobre qué reflexionar en estos momentos. Por ejemplo, pues preparándome para estar aquí, una amiga y yo nos pusimos a investigar pues sobre los índices de violencia y cómo han cambiado durante la pandemia y pues hemos visto que al estar en el encierro y pues las personas teniendo pues estas tensiones, nos damos cuenta de muchos micromachismos y cosas que a veces nosotras mismas hacemos en nuestra vida cotidiana y pues al fin hemos tenido como
el tiempo de reflexionarlo y de pensarlo y también como de reeducarnos y de aprender nuevas cosas, porque pues obviamente es difícil aprender cuando estás desde lejos y desde casa, pero puede ser una gran manera de reflexionar y pues creo que es muy útil usar estos espacios para crear redes y poder cuestionarnos aquellas cosas que pensábamos pues desde nuestra posición de privilegio que eran normales y también entender otras realidades, porque es muy, muy fácil desconectarse de la realidad cuando estás nada más tú sola en casa o con tu familia y pues creo que es extremadamente importante seguirnos documentando y pues también usar las redes sociales para conectar con personas que están en otras realidades y ver cómo nosotras, a pesar de estar en casa, podemos ayudar. Sí, esencial lo que menciona Pau Cárdenas de ver cómo la estadística de violencia ha cambiado en estos meses, ver los otros datos. Esa fue Paola Cárdenas, estudiante de Comunicación y Medios Digitales del TEC de Monterrey, y ahora va a hablar Diana Correa, profesora de cátedra del TEC de Monterrey. Ya. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto verles. Bueno, ¿qué ha pasado con la pandemia? Pues creo que lo que muchos docentes vivimos en esos primeros días que nos habían dicho que íbamos a regresar 2 semanas, ¿no? Ya después cuando que siempre no. Pues un poquito, o sea, yo creo que respecto a lo laboral sí fue eso, ¿no? O sea, ver cómo le íbamos a hacer. No nada más, yo creo que al final lo más sencillo, o al menos así fue para mí, era hacer el cambio hacia algo que fuera digital y que fuera, ¿no? Que mis grupos más o menos se pudieran empezar a adaptar. Creo que un poquito lo más complicado fue justamente la interacción con las y los estudiantes después de un ratito, cuando muchas de ellas, y ahí sí las chicas, de repente estábamos en clase y era de, es que mi mamá me está diciendo que la ayude a tal, es que tengo que ir a, ¿no? Y sin que lo mencionáramos, sin que empezáramos a hablar del tema, de repente los chicos, me doy cuenta que en una clase en particular, los chicos eran los que estaban las 2 horas, ¿no? Y las chicas decían, maestra, ahorita vengo porque tengo que, porque, ¿no? Porque igual algunos de ellos tenían algún familiar en casa que la mamá cuidaba y entonces ahora yo le estoy ayudando. Entonces de repente eso es lo que empezaba a cambiar porque pues se empezaban a atrasar, ¿no? O sea, al final sí se empezaban a atrasar, entonces un poquito jugar dentro de los contenidos, cómo le hacíamos para que no se fueran atrasando, que pareciera de repente, no sé, quizá creemos que en nuestras comunidades no sucede, pero sí sucede, ¿no? Algunos estudiantes que pues se iban a sus casas, foráneos, y pues ya la calidad de internet no era la misma. O otra vez, ¿no? Pues es que como ya estoy en casa, ahora yo soy quien cuida a mis hermanitas o a mis hermanitos y además tengo que preparar la comida. Entonces, bueno, por un lado, creo que por el lado laboral fue eso y ya de manera más personal, creo que sí fue de repente como luchar un poquito con esta como expectativa que se fue creando y no sé si ustedes también lo sintieron, como de Superwoman, ¿no? O sea, de repente ya vas a clases o a trabajar y además de lo que ya de todos modos hacías en casa, lo tienes que hacer, aprender un nuevo hobby, ejercitarte, saber cómo no hacer el dichoso panqué de plátano, y además ya bordo y además ya, ¿no? O sea, como de repente todo esto que poco a poco se fue haciendo, o sea, como estas violencias de repente, ¿no? Como muy de baja intensidad, pero que ahí estaban, porque era de, o sea, ¿cómo? ¿Estás nada más viendo Netflix? Ya de, pues sí, o sea, estamos a la mitad de una pandemia, o sea, yo nada más quiero sobrevivir, ¿no? O sea, no voy a aprender ahorita, no sé, crochet, o sea, no entonces, bueno, pues esa fue la otra y justo voy a retomar ahorita lo que mencionaba Alma, que coincido completamente. De repente esta pandemia empieza a ser muy, muy obvio lo que muchos ya sabíamos, que estaba detrás de un sistema educativo que falta, o sea, sin infraestructura, ¿no? Ahora lo estamos viendo otra vez con cómo se iniciará el curso para escuelas primarias, un sistema de salud
igual de repente, ¿no? Que nos puede un sistema de, pues otra vez, pues la gente, como bien dices, Alma, o sea, especialmente mujeres, ¿no? Mujeres que se dedican al trabajo doméstico, mujeres que trabajaban en maquiladoras, que son las primeras a las que echan, o simplemente tienen que seguir trabajando, ¿no? Y entonces vemos muchas mujeres que están en estos trabajos contagiándose de COVID porque pues sus empleadores traen la enfermedad y nunca jamás les avisan, ¿no? Entonces yo creo que se empiezan como a develar, que de repente eran así como nada más no nos queríamos dar cuenta, ¿no? Pero se empiezan a develar un poco todas estas violencias estructurales que nos atraviesan, efectivamente, hombres, mujeres por igual, pero específicamente serán, me parece al menos a mí, duras para que las mujeres lo puedan enfrentar. Y en el caso de violencia en las familias, para las niñas, ¿no? O sea, para niñas y niños, serán especialmente duras. Y bueno, ese es mi comentario. Sí, ya en un momento profundizaremos en eso de por qué en especial a las niñas. Y ella fue Diana Correa, profesora de cátedra del Tecnológico de Monterrey, y ahora va a hablar Lu Duarte, estudiante de animación y arte digital en el Tecnológico de Monterrey. Bueno, yo lo que he visto, como, pues me lo vivo en redes sociales, ¿no? Porque no tengo nada más que hacer más que estudiar. Y lo que he visto es justo, como decía Diana, que hay una expectativa ahorita de, más para las niñas, porque ninguno de mis amigos hombres tiene este problema, de que tienes que estar ejercitándote, tienes que estar haciendo algo, si estás solo viendo Netflix, es como, ¿qué te pasa? ¿Por qué no haces algo con tu vida? Y, o sea, no he visto que a un hombre le exijan que esté en condición, pero todas mis amigas están como, ay, ya hice la rutina de Chloe Ting, no me puedo mover, ayuda, solo estoy haciendo ejercicio. Y ese, oye, es una pandemia, ¿por qué te estás exigiendo tanto si no hay necesidad, no tienes por qué? O algo que he visto más es que en redes están promoviendo más como infografías y más información sobre feminismo y como problemas así, sea como el caso de Mia Khalifa, que fue el, oigan, yo no quise esto, a mí me manipularon para esto y hay que cambiarlo. Y fue como de una semana a otra, toda esa idea que había de ella, puede ser solo una estrella porno a una pobre persona que quiere retomar su control y quiere demandar a esto. Y solo ves como esa diferencia de, sí, ya no es algo escondido, ya lo podemos hablar. Sí, también yo he visto una subida. De repente creo que hay más tiempo para dialogar y entonces hay más tiempo para que exploten algunos temas en redes sociales. Bueno, ella fue Lu Duarte, estudiante de animación y animación y estudiante de animación digital en el Tecnológico de Monterrey. Ya no me sé los nombres de las carreras. Y ahora va a hablar Fernanda Estrada, periodista y fact-checker. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí por primera vez como no alumna, entonces esto es muy emocionante para mí. A mí la pandemia me llegó de golpe y de cosas nuevas en todos los aspectos de mi vida porque yo recientemente había empezado a trabajar en donde estoy ahorita como verificadora de hechos. Entonces se podrán imaginar que el trabajo de fact-checking en la pandemia incrementó, si no en un 50%, yo diría que hasta más, como al triple. Y eso siento que fue de golpe precisamente porque todas estas aristas que mis compañeras ya hicieron favor de identificar en los cambios que hubo tanto en visibilizar las violencias institucionales, en visibilizar las violencias sociales y en redes sociales sobre las obligaciones que aparentemente como mujeres tenemos en la pandemia y demás. A mí todo eso me fue llegando de poquitas dosis y de repente así cuando no tenía trabajo podía empezarme a darme cuenta de lo que estaba sucediendo porque realmente la carga de trabajo incrementó muchísimo y seguramente se habrán dado cuenta también tanto a las estudiantes como a las personas que están en el mundo laboral que de repente en el home office todo el mundo trabajaba más, estaba más horas y bueno, eso fue igualmente violento para todos y fue un
bueno, a mi parecer tiene que ser algo que en lo que te des cuenta que está sucediendo para poder hacer algo al respecto, porque de otra forma pues vas a seguir como ese flujo. Pero pues justo las evoluciones que estuve viendo, que estuve observando, fueron en pequeñas dosis, como les mencionaba, pero algo que fue evidente y es lo que mencionaba Alma al principio, como el corte de la narrativa del 8M y toda la lucha que ya venía, fue como muy de tajo, pero sí me gustaría mencionar, y es algo que igual retomo de lo que dijo Pau, es que no se perdió por completo y me llama mucho la atención cómo se fue transformando y cómo desde casi el inicio de la cuarentena, ese mismo discurso de lucha también se volvió en un discurso de apoyo y en vamos a hacer círculos, vamos a hablar de nuestras emociones, vamos y tal. Eso me pareció como valiosísimo. Creo que falta darle mucha más proyección a eso, pero me parece que es algo que no se perdió de vista, al menos en los círculos feministas, al menos en los círculos feministas en redes sociales. Fue algo que se tuvo en cuenta desde el principio y como la necesidad de hablar de nuestros sentimientos y cómo estábamos y demás, y ya cada quien le fue dando la importancia a lo largo de la pandemia que le fue necesitando, pero creo que no podríamos, o sea, que se tradujo la parte de la lucha contra la institución o contra además como una manera de sobrevivir a partir de asumir nuestras propias emociones y compartirlas con otras, y con eso justamente pues el tiempo que se ha dedicado, y creo que es importante revisar a los movimientos sociales en redes sociales, que igualmente fueron surgiendo por etapas dependiendo de los meses. Entonces, creo que esos son muchos temas y todos vinieron como de golpe, pero se han ido introduciendo poco a poco en cómo adoptamos esta nueva normalidad social. Ella fue Fernanda Estrada, periodista y fact-checker, y ahora va a hablar Adriana Hernández de activismo jurídico. Hola, bueno, pues también muchas gracias a todos y a todas por haberme invitado nuevamente aquí. Pues desde el punto de vista del derecho, porque yo soy abogada, podemos decir que pues como abogada y trabajadora de un lado y también como activista, como parte de activismo jurídico que es el colectivo, hubieron dos momentos, ¿no? El momento pre-pandemia, que era un momento de no normalidad aceptada, digamos, porque estábamos viviendo en una vida precarizada y una vida también de mucha vulneración. Entonces veníamos de un momento así económicamente inestable, socialmente inestable, muchas violaciones a derechos humanos, que bueno, que se agravaron después con el COVID, ¿no? COVID nos enfrentó directamente con esa vida precaria y vulnerable en el aspecto laboral y en el aspecto del feminismo. En el aspecto laboral, porque pues la inestabilidad del trabajo, como decía Fer, la carga, muchas veces el incremento de los objetivos que se tienen que cumplir precisamente porque ya no te están disciplinando yendo diario al trabajo, sino que hay una forma diferente de precarizar ahora al trabajador y a la trabajadora, que es a través de los objetivos, ¿no? Cumplir con ciertos objetivos en un tiempo reducido. También la reducción de salarios, que eso se está dando mucho. Entonces, violaciones a los derechos laborales se están dando. Y bueno, no dejamos de lado los despidos, ¿no? Los despidos de los trabajadores y las trabajadoras, que al final tienen como consecuencia en una ciudad como la Ciudad de México la pérdida de vivienda por pues la imposibilidad de poder pagar una renta. Entonces, pues están involucrados muchos factores cuando esta pérdida de trabajo la tiene una mujer. Además, pues resulta en una afectación mucho mayor porque pues las mujeres son a las primeras a las que despiden, entonces tienen que ver la manera en la que van a sobrevivir o cambiarse de lugar para habitar, ¿no? Y bueno, eso por parte del lado del trabajo. Por parte del lado de los movimientos, de la aportación que hace activismo jurídico y de cómo veníamos, como también lo decía Alma, veníamos de una inercia, en una dinámica que se estaba dando a nivel América Latina, en donde los movimientos empezaban a generar una gran ola, ¿no? Un gran llamamiento
masivo en toda América Latina con la Marea Verde, con Ni Una Menos, Un Día Más Sin Mujeres, no me cuidan, me violan, ¿no? Justo este mes, hace un año, estaban las manifestaciones ahí en la Glorieta de Insurgentes por pues, las violaciones de los policías. Entonces, veníamos en una dinámica muy, muy fuerte, muy importante y en una, o sea, veíamos diario noticias relacionadas con el movimiento feminista. Pero es cierto que ahora estamos, decía al inicio, estamos en un momento en el que la vida y la salud se tiene que cuidar, ¿no? La vulneración de nuestras vidas, la precarización de la vida, pues se tienen que cuidar, y este discurso de cuidar la vida se está volviendo en un discurso que el propio sistema adopta para decir, bueno, cuidemos la vida, pero lo está haciendo de forma individual. O sea, quédate en tu casa, ¿no? Si tú puedes, quédate en tu casa. Si tú puedes, cuídate tú. Entonces lo está volviendo un discurso individual, y con esa individualidad se rompe la articulación que traíamos, ¿no? De todas nos cuidamos, o de, por ejemplo, yo te creo. Entonces, frente a este nuevo escenario del COVID que trae este reto del sálvese quien pueda, el feminismo debe de responder reinventando esta articulación, claro, sin dejar de reconocer que estamos en una pandemia, pero reinventando la articulación, ¿no? O sea, que la forma de apoyo entre nosotras sea igualmente a través de la solidaridad, a través de la resistencia y la compartición de espacios en nuevas maneras, ¿no? Nuevas maneras, pero sin dejar de apuntar todos los días, todo el tiempo, la violencia de género. Y listo. Sí, sí, justo, pues ya aquí tengo todas las preguntas que tengo para hacerles, y eso es algo en lo que quiero profundizar en unos minutos. Antes, ella fue Adriana Hernández, de Activismo Jurídico, y ahora vamos con Paulina Ortiz, estudiante de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Bueno, pues gracias por la invitación. Y bueno, lo bueno de ser la última participación es que pues puede escuchar como la opinión de todas, ¿no? O todes. Y por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es lo que comentaba, me parece que fue Alma al inicio, y cómo se ha reinventado toda esta manera de justamente compartir el feminismo, ¿no? Y, por ejemplo, lo que decía la maestra Diana, de cómo es que te puedes dar cuenta de que hay alumnos, bueno, en específico hombres, que no se enfrentan a la situación de, es que, no sé, mi mamá me dijo que tenía que hacer la comida, o que tenía que cuidar a mis hermanos, o que si te estoy cuidando a mi abuelo, pues eso, ¿no? Entonces, creo que la pandemia lo que nos ha hecho es, si bien sí poner un pequeño freno en cómo estaba el movimiento feminista a inicios de marzo, creo que nos abre una ventana a poder buscar una nueva manera de cómo transmitir todo las vivencias que como mujeres tenemos, y cómo compartirlas y generar, pues ahora sí que el ojo público no deje de prestar atención a este tema, ¿no? Porque la realidad es que vivimos esta situación desde el momento en el que nacemos, ¿no? Y ya, por ejemplo, hablando más sobre pues el ámbito en donde yo estudio, que es de la salud, no solo pues medicina, sino ciencias de la salud, pues por ejemplo nosotras nos enfrentamos a situaciones como el acoso laboral, que no es nuevo, ni tampoco somos el único rubro en donde ocurre, pero también nos enfrentamos a cuestiones de, por ejemplo, hay determinadas especialidades que socialmente se han designado para mujeres, ¿no? Como ginecología, como pediatría. Entonces, a mí en lo personal sí me ha pasado que, por ejemplo, a mí me gusta especializarme o en traumatología o en cirugía cardiotorácica, ¿no? Y entonces cuando dices eso y no dices ginecología o pediatría, sí hay gente que es como que se saca de onda y dice como, ay, o sea, ¿por qué no? O por ejemplo, traumatología, que normalmente hay muchos hombres, dicen, ay, no, es que como una mujer, ¿no? Va a estar ahí. Entonces,
creo que algo muy padre que estoy viendo ahora es justamente cómo se está causando esta revolución en cuanto a quitarnos ese estereotipo y entender que no por haber nacido con genitales femeninos o lo que sea, tienes que dedicarte a una cuestión en específico, ¿no? Y también otra que a mí me ha sacado muchísimo y que me duele mucho leer es toda esta cuestión de cómo se han incrementado los números en cuanto a violencia doméstica, ¿no? O sea, creo que no hay justificación porque para mí un argumento jamás va a ser válido el hecho de que por estar mucho tiempo conviviendo con alguien, un hombre puede estar teniendo la ventaja o la capacidad de estar, no sé, violentando a su familia, a sus hijas o a su esposa, ¿no? Oigan, y como ya ahora que concluyeron de hablar Todix, como siguiente pregunta quisiera como dejar en el mapa, en lo que levantan sus manitas, que han, desde su propia interseccionalidad, porque pues en el feminismo hay pluralidad, o al menos eso buscamos, ¿sienten que los objetivos entonces han como cambiado, se modificaron después del 8M por la pandemia? Hubo como ahí como un cambio y también me gustaría que, por ejemplo, que Adriana profundizara en la necesidad y el cómo cambiar de los discursos individuales a los discursos colectivos. Y en lo que levantan sus manitas por acá, les quiero recordar que este es el cuarto y último Diálogos 2020 que está armando Concepto Radial de Ángulos de la Pandemia. Este es sobre violencia de género y que pueden seguir a Concepto Radial en Twitter, Facebook, Instagram y Spotify como Concepto Radial. Y ahora sí, ¿alguien quiere empezar con la respuesta a esa pregunta? Repito la pregunta. Si quieres, mientras alguna compañía... ¿Cómo? Perdón, Adriana. Perdón. Si quieres, mientras alguna compañera levanta la mano, puedo profundizar. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el feminismo está entendido, bueno, lo entiendo como un movimiento, ¿no? Que está basado y sobre todo por nuestra propia educación desde siempre como mujeres, está basado en una ética de la responsabilidad, digamos, ¿no? O sea, a la mujer siempre se le ha cargado la responsabilidad de responsabilizarse por el cuidado de los demás. Y esto ha sido siempre, ¿no? Ha sido siempre. La mujer conoce esta dinámica de ser responsable por otro, no de una responsabilidad individual, sino de una responsabilidad colectiva. Y eso es algo que el feminismo conoce y que las mujeres saben, porque siempre pues, fuimos educadas de esta manera. Entonces, cuando yo digo que habría que cambiar, cuando yo no solamente lo digo yo, ¿no? Cuando el feminismo dice que hay que cambiar este discurso de cuidarse a uno solo y trasladar la responsabilidad de yo me cuido a nosotras nos cuidamos, quiero decir que el tema aquí es que el COVID nos hace pensar en yo me salvo para que no me contagie, y mientras yo me salve, pues también a lo mejor salvo a los demás, ¿no? O sea, es una responsabilidad, digamos, una responsabilidad capitalista, es una responsabilidad sistémica e individualista. Entonces, ¿por qué es una responsabilidad sistémica e individualista y capitalista? Bueno, pues porque la responsabilidad consiste en me levanto temprano, me conecto a mi computadora, trabajo, me pongo a hacer ejercicio, me alimento bien, y ya hoy yo ya cumplí con pues lo que nos dicen diario, ¿no? Aliméntate sanamente, no comas esto porque pues te hace daño, haz ejercicio, trabaja las horas que te toquen y listo. Y pues no sé, habla de vez en cuando con tus amigos, y esa es una responsabilidad que se cumple, es una persona responsable, pero es una persona responsable dentro de la categoría capitalista de responsabilidad individualista. Entonces nosotras,
lo que pretendemos, supongo yo desde el feminismo, se pretende que esta ética de la responsabilidad de la mujer que ha sido históricamente propia de ella, es distinta porque la mujer no piensa en lo individualista únicamente, ¿no? O sea, la mujer cuida, y bueno, claro que la mujer recibe cuidado en algunos casos, pero el cuidado tiene que ver con otras formas, tiene que ver más con solidarizarse, tiene que ver más con vamos a cuidarnos entre todos, a ver de qué manera, o entre todas, ¿no? En este caso, entre todas, entre todos, entre todos. Hay que cuidarnos para ver de qué manera todos, todas, todes, no nos enfermamos, pero no solamente no nos enfermamos, sino que entendemos el proceso de ir eliminando categorías de violencia de género. Entonces, digamos que esta ética de la responsabilidad tiene que ser distinta. O sea, no podemos pensar en el COVID pensando en que quedarnos en nuestra casa es suficiente. Tenemos que pensar en el COVID como quedarnos en la casa, sí, porque no podemos evitar reconocer que hay una pandemia, pero buscar maneras como, por ejemplo, crear un protocolo de bioseguridad para salir a una marcha, por ejemplo, ¿no? O sea, si por ejemplo, no abandonamos los espacios, ¿no? Los espacios que ya se ganaron en la calle, si no abandonamos los espacios que se ganaron en las redes, sería como reinventar un poco la forma de articularnos, pero no abandonarlo para regresar al tema de, pues me cuido y mientras me cuido, pues le pongo pausa a la lucha, ¿no? Le pongo pausa a la reivindicación de las mujeres, porque pues por mientras me tengo que cuidar yo. Entonces es en ese sentido lo de pensar en cuidarnos, pero sin dejar de pensar en la necesidad de que la lucha continúa y que si este espacio de la pandemia nos paraliza, pues significa un retroceso, ¿no? Significa un retroceso en los espacios ganados, desde muchos puntos de vista. O sea, el hecho de que, por ejemplo, estén cerrados los parques, eso traducido al tema legal es reducir o quitarnos espacios de protesta, quitarnos espacios de asamblea, quitarnos espacios de comunión, de comunidad. Entonces, al final eso se traduce en un espacio perdido, en un espacio de lucha perdido. Por eso es que tenemos que reinventar, ¿no? Por eso es que decía, pues hay que hacer un protocolo de bioseguridad y salir a una marcha. Hay que hacer una especie de manifestación distinta, pero sin perder los espacios. Sí, sí, esencial justo eso, esto que mencionas de los espacios que se han ganado y por qué se deben mantener. Y Alma. Ay, no sé si me escuchan bien porque estaba teniendo creo que problemas con la conexión. Ok, perfecto. No, bueno, a mí me gustaría retomar precisamente lo que ha dicho Adriana, lo que dijo Diana, y también creo que Paola hablaba de esto, ¿no? De esta cuestión de pasar de este ejercicio individual a este ejercicio colectivo, y para eso también quiero regresar. Y yo siempre digo, o sea, y creo que ya está más que sabido, ¿no? Y no es yo, sino las que vienen y han estado mucho antes que yo, que hablar de feminismo es hablar de romper estos sistemas, ¿no? Este esquema patriarcal que, aunque suene ya trillado, pues de ahí es, ¿no? Esta idea de las supermujeres, que todo lo podemos, que todo lo hacemos, pues esa es la clave del patriarcado dosificado todos los días. Esta idea de que nosotras tenemos que competir entre nosotras, porque el divide y vencerás, o sea, es antiquísimo, pero esa es la base de todo este proceso por el cual las mujeres hemos estado muchísimo tiempo desarticuladas, ¿no? Entonces, creo que sí es importante como ver la construcción de redes como un ejercicio político de resistencia, ¿no? Porque claro, este sistema, pues calladitas nos vemos más bonitas, ¿no? Y qué bueno, literal, como dicen por ahí alguna persona que lo ha llegado a decir, qué bueno que la pandemia le tocó ahorita porque le cayó como anillo al dedo para hacerse pato con otras cosas que tenía que haber tomado decisiones y no las tomó.
¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotras es, como bien dice Adriana, generar estos espacios y sobre todo yo creo establecer estos diálogos y estas redes de apoyo, porque algo que yo me he dado cuenta trabajando con los organismos internacionales en temas de violencia es que, por ejemplo, vamos a hacer un protocolo, ¿no? Para la atención a las situaciones de violencia en confinamiento. Y una realidad es que, por ejemplo, muchas llamadas de emergencia es ahora del vecino o la vecina que se da cuenta que a la vecina de abajo, ¿no? O a la vecina de arriba viven una relación violenta. Pero ¿cuál es la situación? Que cuando ellas lo reportan, la policía te va a preguntar, ¿y cómo se llama? ¿Y cuántos años tiene? Y estamos tan aisladas en nuestro mundo que no sabemos ni cómo se llama mi vecina, ni cuáles son sus particulares. Entonces, cuando llegue la policía a brindar el auxilio, si es que llegan, ¿no? Van a llegar y van a decir, no, aquí no es, no. Y como no le dieron un nombre, como no le dieron particulares, como no, entonces creo que también es un momento de hablar un poco más desde esta cuestión que desafortunadamente en la Ciudad de México ya no hay tanto, que es de generar la comunidad, ¿no? Ahora sí que en provincia, como dicen, eso todavía se puede dar un poquito más, pero en la Ciudad de México no. Y creo que también entre mujeres también puede ser un ejercicio muy bonito de la sororidad, empezar a conocer a nuestras vecinas, empezar a conocer a la gente que vive en nuestro, porque ahí estamos en estos momentos, estamos en nuestro edificio. Entonces, si no podemos salir que al centro comercial, que a tomar un café, pues igual y sí puedo empezar a generar alguna especie de diálogo con la sana distancia, obviamente con mi vecina, para hablar de X o Y empezar a construir estos nuevos espacios. Y sobre todo podemos también ir como peleando esta idea de que tenemos que ser perfectas, porque como bien decían por acá, pues muchos hombres no sufren esta presión de hacer 25,000 cosas a la vez y que todo quede perfecto, ¿no? Y estas son las dosis del patriarcado. Entonces hay que reconocernos y decir, a ver, momento, yo descanso, ¿no? O a ver, momento, yo no soy una máquina que produce conocimiento y me lo digo hasta a mí misma porque yo luego me topo y digo, a ver, no puedo seguir esta dinámica. O sea, para mí la pandemia ha sido más extenuante de lo que por sí yo ya estaba, ¿no? Y también es como esto de hablarme a mí misma y decir, a ver, alto ahí, porque yo hablo de sororidad y hablo de feminismo, pero estoy a las 5 de la mañana trabajando y yo 4 días así, ¿no? Entonces es como, es la tarea pendiente. Sí, y también esencial esto que mencionas de recuperar la comunidad, bueno, de empezar a hacer la comunidad en algunos casos, de empezar a dialogar con quienes están más cercanos a nosotros en este momento. Y si apenas nos están sintonizando, la pregunta en la que va este panel es, ¿los objetivos feministas cambiaron en la pandemia? Y bueno, un poco ya Adriana nos resolvió el cómo pasar de los discursos individuales a los discursos colectivos. Entonces, si se perdieron esa respuesta, búsquenla cuando acabe este panel en conceptoradial.com o en el Facebook Live, ahí le dan para atrás. Y ahora, Diana Correa. Gracias. Sí, retomo lo que comenta ahorita Adriana, lo que comenta Alma. O sea, yo creo que hay un tema que el feminismo durante muchos años ha estado trabajando, la ética del cuidado, y que entonces, justo, ¿no? Para el feminismo es que no es esta ética del cuidado que nos han dicho, que es individual, ¿no? Es algo que hago yo en mi casa y como mencionas, Adriana, o sea, pues mientras yo esté bien, igual quien viva conmigo y mientras estemos bien, ya así, check, ya lo hicimos y ya seguimos hasta mañana, ¿no? Entonces, ¿no? Que lo hace individual y otra que lo hace privado. Cuando no, o sea, cuando la ética del cuidado en realidad tendría que ser una política de Estado. Y además, dentro de esta política de Estado, también como sociedad, que entre todas y todos nos vamos a cuidar. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando hablábamos, ahorita que preguntan, bueno, si se ha cambiado esto del feminismo, pues yo creo que, o los objetivos que teníamos después del 8 y del 9M, yo creo que esa parte justo de tejer redes, de alguna manera, al menos al principio, ¿no? Al principio, no sé si ustedes recuerdan que empiezan a llegar experiencias de otros países donde dicen, bueno, pues es que hay gente mayor o gente con enfermedad de algún tipo que no puede salir de casa y entonces pues alguien que no tiene enfermedades, que pues está sana, les decía, yo puedo ir por tu súper o yo puedo ir al mercado, tal, ¿no? Y entonces nos empiezan a llegar esas experiencias de otras sociedades, de otras comunidades, incluso en México, y de repente, pues vamos a replicarlo aquí en Ciudad de México, ¿no? Y como mencionas, Alma, pues igual estamos tan metidos en nuestro rollo que
ajá, o sea, yo he visto que mi vecina de por allá, pues ya está grande, entonces, ¿y cómo se llama mi vecina? Y si yo voy y le toco a mi vecina, ¿me va a abrir? ¿No? O sea, sí me va a creer cuando yo le diga, oiga vecina, pues si quiere, mire, yo voy a ir al súper, deme su lista, deme su dinero, ¿no? Y yo regreso, o sea, sí de veras me va a creer. O sea, entonces yo creo que se empieza justo a complicar, o sea, sí hay muchas, igual, ¿no? Hay como diversas formas y diversos organismos, personas que tratan justamente de aplicar esta ética del cuidado, pero de repente sí nos enfrentamos como a esta realidad justamente de un mundo capitalista completamente, ¿no? O sea, individualista, y entonces, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo le hacemos para romper? Que pues, como mencionamos, creo que sí ese impulso que tuvimos en el 8 y el 9M va a servir de mucho, ¿no? O sea, porque pues igual no son ahorita las grandes redes, pero sí quedó ahí algo que quizá pudiéramos retomar de a poquito o de mucho, ¿no? Depende cuáles sean nuestras capacidades de networking, pero sí empezar como a juntar, bueno, pues igual aquí en mi edificio, o en mi calle, o en mi colonia, o qué sé yo, ¿no? En mi oficina, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más que haber cambiado de dirección, yo creo que se hizo mucho más fehaciente la necesidad de lo que el feminismo puede traer a la sociedad, o sea, esta vivencia del feminismo, y específicamente en lo que tiene que ver con la ética del cuidado. Y muchas gracias, Diana. Sí, también ya en un momento también quiero explorar la ética del cuidado con pues lo que hemos oído que el presidente Andrés Manuel dice, o los spots que también se han visto en tele. Entonces ya en un momento también quiero ahondar en eso de la ética del cuidado. Y ahora, Paulina Ortiz. Sí, bueno, pues ahorita, por ejemplo, escuchándolas a todas, digo, wow, qué padre, ¿no? Creo que justo lo más interesante y lo más bonito de poder tener este tipo de diálogos es darte cuenta de que pues tienes personas con quienes hablar del tema, ¿no? Y por ejemplo, algo también que a mí me gustaría comentar, y bueno, ustedes que son especialistas tal vez nos podrían orientar un poco más, pero por ejemplo, una duda que yo tengo es cómo podemos pasar esta información a todas esas mujeres que no tienen los recursos y que no se encuentran con las mismas condiciones en las que nosotras vivimos, ¿no? Porque queramos o no, nosotras de cierta manera vivimos en esta burbuja en donde pues tenemos, ya sea por nuestros padres, por nuestras familias o por nosotras mismas, los recursos económicos o los recursos educativos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo explicarle a una mujer de, pongamos, 25 años que ya la casaron, pongamos, ¿no? Con un señor de 40 años, ¿cómo explicarle cómo puede enfrentar este tipo de violencia, ¿no? Porque además, si bien creo que fue Adriana o Alma quienes mencionaron la cuestión de la violencia estructural, porque pues también tenemos que entender que no solamente porque le digamos a una mujer, no, pues es que tú pelea por tus derechos, tú haces esto, tú haces aquello, pues no es fácil, ¿no? No es fácil salir de un sistema que continuamente te ha estado oprimiendo y que continuamente te ha estado diciendo desde casi que naciste, es que tú eres mujer, tú te dedicas a esta tal cosa, ¿no? Porque pues digo, otra vez nosotras pues estamos estudiando una carrera universitaria o ya la estudiamos. Entonces, pues sí, ese es mi comentario. Sí, está perfecto. Adriana, ¿quieres retomar algo más? Pues me gustaría solamente sobre la pregunta de si cambiaron los objetivos o siguen siendo los mismos. Yo creo que los objetivos pues siguen siendo los mismos, ¿no? Según lo que yo entiendo por lo que es el feminismo, el objetivo sigue siendo la completa destrucción del sistema patriarcal, capitalista, extractivista, sigue siendo igual. Mientras no exista o sea, mientras no se cumpla, el objetivo no cambia. Pero lo que sí cambia con el COVID es la forma de resistir cambia. Ahora resistimos de otras maneras, ¿no? Ahora tenemos que resistir más
y tenemos que hacerlo de distintas formas, que justo lo acaba de decir Paulina, ¿no? ¿Cómo podemos resistir? Pues yo creo que tiene que ser a través de una pedagogía, tiene que ser a través de una formación política, una educación popular feminista. Tiene que hacerse también a través de la articulación, no solamente con otros grupos feministas, sino también una articulación con grupos de otros movimientos que también tengan como objetivo final el derrocamiento del sistema capitalista. ¿Por qué? Pues porque finalmente si nosotras como movimiento feminista solo nos dedicamos a articularnos dentro de grupos feministas y no logramos no logramos atravesar hacia otros movimientos que tengan el mismo objetivo del derrocamiento capitalista, patriarcal, al final, cuando esto se logre, cuando se logre el derrocamiento de ese sistema, prevalecerá un sistema patriarcal porque el feminismo no está logrando atravesar los otros movimientos. Entonces, creo que hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y esa es la respuesta que yo tengo. Sí, hay muchas maneras de hacerlo. Esa es la definición perfecta. Fer Estrada. Muchas gracias. Yo justamente quisiera reforzar la idea que menciona Adriana sobre que no cambian los objetivos del feminismo, sino las formas. Y en esas formas he observado desde mi campo de experiencia que justamente nos falta reforzar la visibilidad que le damos a las comunidades y los espacios adquiridos que ya tenemos. Bien decía Adriana sobre no soltar los espacios que obtuvimos previo a la pandemia, pero creo que esto también se tiene que hacer desde la parte de socializar que los tenemos, ¿no? Que los creamos, que hicimos estas redes, que hicimos estos lazos y en seguir construyendo creo que debe estar el hacer eso visible y justamente quisiera como retomar un ejemplo que creo que es muy concreto de esos espacios que ya estábamos abordando, pero que de repente pareció que se soltaron un poquito. En el monitoreo de medios que hago en mi trabajo, de repente parecía que el lenguaje inclusivo ya era un tema, que ya era importante, que ya íbamos a empezar a ver, o sea, ya ni siquiera era como lo vamos a poner o no, era cómo lo vamos a implementar, ¿no? ¿Cuáles son más apropiados? ¿Cuáles les parecen mejor a X medios? Y de repente creo que el discurso individualista que decía Adriana, y la desarticulación que aparentemente tuvimos como movimiento a partir de la pandemia, alimentó discursos de odio muy intensamente, al menos en las redes sociales y en los medios, que de repente ya había frases de nivel, ya ven como nadie dice contagiades, porque a nadie le importa realmente, porque prioritariamente está este problema y entonces nos desconectamos de todo y demás, y creo que eso tiene que ver con todos los comentarios que hemos tenido a lo largo de este conversatorio, en cómo de repente el discurso individualista que se ha propuesto por parte de las instituciones, pues genera que eso resuene en las personas de una forma no solamente que las desarticule de los demás, que les aleje de la comunidad, sino que también refuerce sus discursos de odio y que da, digamos, una excusa para priorizar un problema sobre el otro y ponerlo en una jerarquía que, pues si me lo permiten, me parece sumamente patriarcal. Entonces, me parece que tendríamos que abordarlo también desde esa parte. Ya tenemos espacios, hay espacios donde convivimos y nosotras podemos vivir y experimentar esa comunidad, pero si no la hacemos visible y si no la hacemos más allá, pues tampoco podríamos lograr de forma tan fácil justo lo que preguntaba Paulina, ¿no? ¿Cómo llegamos a las demás? A las demás que las atraviesan violencias a lo mejor más densas que a nosotras o de otros tipos y que no estamos llegando a esa parte justamente porque la falta de visibilidad también está propiciando discursos de odio. Sí, también en algún momento, después de las preguntas que tengo, también me gustaría ahondar justo en los discursos de odio, que no sé si solo es mi perspectiva o de repente he visto subir un montón en redes estas semanas, no sé si solo soy yo y mi algoritmo es algo que también les está pasando a ustedes, entonces también
en un momento me gustaría ponerlo sobre la mesa. Ahora va a hablar Paola Cárdenas. Bueno, justo la pregunta de Paulina me dejó pensando y también ahorita lo que estaba diciendo Fer. Yo concuerdo con la mayoría de ustedes que dijeron que los objetivos siguen siendo los mismos y creo que justo lo que dijo Sara ahorita es algo muy importante, lo de nuestros algoritmos, porque tal vez para nosotras parece que hay un eco de feminismo en las redes sociales, pero es más por las personas a las que seguimos. Y pues esta idea de, bueno, la pregunta de Pau creo que es algo súper importante porque pues a veces nosotras creemos que estas voces están llegando muy lejos, pero la verdad es que las redes sociales no son igual que el espacio público. Las redes sociales son pues propiedad de una empresa privada y hay varias cosas que son censuradas o que simplemente no se les da el mismo eco y además de esto cada una de nosotras probablemente tiene algo diferente en su pues feed de Instagram, de Twitter y todo esto. Entonces la idea de Adriana, y creo que también Alma lo mencionó, de empezar a hablar con nuestras vecinas y hacer redes con personas también que conocemos cara a cara, a pesar de que tal vez no puede ser cara a cara, pero sí por mensajes o llamadas, creo que es algo súper importante porque a veces no tomamos en cuenta y no sabemos si esta unión de redes sociales es real o es una ilusión, porque pues no es lo mismo tomar el espacio de las redes que el espacio público físico, porque pues el eco es diferente y pues por eso también creo que, bueno, se me hizo muy interesante lo que dijo Fer de acerca de su trabajo, porque pues ya son más notas periodísticas y no tanto lo que vemos en redes sociales y podemos saber más qué pasa afuera de nuestra burbuja, porque siento que de verdad es muy fácil encerrarnos en nuestro mundo ahorita y siento que para empezar a entender otras realidades, otros tipos de feminismos y tal vez, pues como dijeron hace rato, mujeres que viven violencias tal vez más densas o diferentes a las nuestras, tendríamos que buscar las palabras clave o encontrar otro tipo de conexiones porque no van a salir simplemente en nuestro feed si no las estamos buscando. Pero también es como agregarnos una responsabilidad extra a todas estas cosas de la pandemia y esta necesidad de ser perfectas, porque pues ya nos estamos preocupando por las violencias que nosotras vivimos y además pues tenemos esta responsabilidad de pensar en las demás mujeres. Entonces, pues yo me quedo con esa idea. Sí, Alma. Bueno, yo quería retomar precisamente lo que decía Paulina y lo que decía Paola sobre cómo hablamos con estas otras mujeres que no comparten este estatus de privilegio y que no están en nuestros círculos, ¿no? Porque, como bien dicen por acá, a veces nos acabamos escuchando entre nosotras, entonces todas, no, sí, tienes razón, güey, esto está súper bien, sí, y de repente la gente, tu vecina, ¿no? O la señora de las verduras están en otro canal completamente diferente, ¿no? Y esto es algo que es una percepción, pero también las estadísticas lo respaldan, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de las cifras negras de denuncia de violencia contra las mujeres y las niñas, la ENDIRE, que es la encuesta de dinámica de las relaciones de los hogares, que es como la fuente de información más precisa, lo dice muy bien, ¿no? Arriba, o sea, el porcentaje de mujeres que no denuncian cuestiones de violencia es del 90% para arriba. Y para cuestiones como la violencia en los espacios comunitarios, que es la que se vive en las calles, en las plazas, en los mercados, es del 94%. De ese 6% que denuncian violencia en los espacios comunitarios, solamente se llega a sentencia al 5%. O sea, estamos hablando de una tasa de impunidad del 99.5%. O sea, nada, ¿no? Entonces, si tenemos una sociedad que es permisiva, que normaliza esta violencia, tenemos la impunidad y además, entre esas razones, que es lo interesante de esta estadística, diciéndoles, cuando se les pregunta, cuando el INEGI le preguntó a las mujeres que por qué no se denunciaba, además de que obviamente está la cuestión de que muchas normalizan la violencia, dicen pues porque era algo sin importancia, otra de las razones más importantes es precisamente porque ellas, o bueno, lo que se tiene en esta percepción es precisamente la cuestión de que en cómo lo puedo enfrentar y qué tipo de redes y que la vergüenza, ¿sí? Esta cuestión de me da vergüenza contarle a alguien que me sucedió esto y además la idea de que no tengo idea ni a dónde ir. Entonces, según nosotras creemos que hacemos un trabajo excelente, yo que me dedico a la consultoría, no, sí estamos en
este protocolo, no, sí, estamos trabajando aquí ya casado, y cuando llega el INEGI les pregunta, el resto de las mujeres del país, no tengo ni idea de qué es lo que haces, o sea, ¿en qué te matas tú todos los días? No lo sé, porque yo ni conozco la institución de la que me estás hablando o todas las políticas públicas que están haciendo. Entonces, sí es necesario, como dicen por ahí, salir de este círculo de personas con las que siempre trabajamos y tratar de traducir estos temas en cosas como mucho más aterrizadas, mucho más en ejemplos concretos, ¿no? Y como dice Nuria Varela, este ejercicio del no es natural, ¿no? Es natural que las mujeres ganemos menos que los hombres por el mismo trabajo, no, no es natural. Es natural que las mujeres tengamos miedo de salir a la calle todos los días porque es nuestra culpa si nos pasa algo por cómo íbamos vestidas, no, no es natural. Entonces, estos ejercicios de irnos preguntando estas cosas son los que nos van a permitir retomar este diálogo que muchas veces cae como en estos círculos donde ya estamos siempre, ¿no? Y yo nada más para no tomar más espacio, les voy a compartir algo que me pasó en la pandemia y justo hasta mi mamá me dijo, mira, Alma, ¿por qué ustedes no están ahí, no? Y está este programa de radio de Alfredo Palacios, ¿no? que lo escucha un montón de gente, ¿no? O sea, yo ni sabía que existía todavía Alfredo Palacios, pero lo escucha un montón de gente en Estados Unidos, y mujeres sobre todo, ¿no? Y mujeres de un estrato socioeconómico como muy específico. Y entonces, o sea, yo lo escuchaba todas las semanas que estaba con mi mamá y por lo menos una llamada diaria era una situación de violencia. De una mujer en situación de violencia que no sabía qué hacer, o cosas de discriminación o de diversidad sexual y que no sabían cómo enfrentarnos. Y Alfredo Palacios no tiene ni idea, porque él no es especialista ni nada, ¿no? Y él le daba sus consejos a las señoras y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede decir estas cosas así? Y la gente le cree porque es él, porque le tiene confianza. Y yo decía, claro, nosotras tendríamos que estar en el programa de Alfredo Palacios. O sea, siempre hablamos en nuestros programas así como muy especializados, pero lo que tenemos que hacer es eso, ir ahí y decirle así como, pregúntale, Alma, tu feminista de confianza, órale, va, ¿no? Y abrir esta sección en estos programas de radio masivos, tener 10 minutitos en un programa de estos de Maxine Woodside o de todas estas personas y órale, va, suéltame, ¿no? Y que la gente se atreva y que no nos tengan miedo, porque claro, la etiqueta que se nos ha puesto de feministas es como las bestias, ¿no? Las locas, porque esta es la etiqueta que le funciona al patriarcado. Entonces, también si ganamos estos espacios, pues podemos hacerles ver, no somos locas, no queremos matar a todos los hombres, no queremos cortarles a todos el pene, pero sí queremos hablar de que hay un problema que es real, y que se tiene que resolver y que se tiene que enfrentar por el bien de todas y todos, no es solo por mí o mis amigas, es por todas y todos, ¿no? Entonces creo que eso es algo como bien importante. Sí, es esencial como observar detalladamente qué es lo que se consume más en México, cómo eso está afectando lo que se visibiliza, lo que no se visibiliza y sí, todo lo que está mal con la mayoría de los medios masivos en el país. Y Diana Correa. ¿Sí me escuchan? Es que cambié mi... perfecto. Sí, coincido completamente contigo, Alma. Yo creo que eso es algo que viene desde cuando estamos en la escuela. O sea, esta idea, y hace rato Adriana dijo, ¿no? ¿Cómo tendría que ser la educación? Y coincido completamente en que la educación o sea, no podemos pensar en que nuestra educación, si estamos en las aulas diciendo, miren, esto es el feminismo, y esto, y hablamos de equidad, etcétera, etcétera, no sirve de absolutamente nada, creo, si se queda dentro de las aulas. O sea, no podemos seguir pensando que vamos a formar, al menos como docente, ¿no? Que vamos a formar a jóvenes que van a salir y realmente creemos las estrellitas marineras que siempre tuvimos en nuestro salón, que van a ir, sí van a poder cambiar el mundo, pero que justamente lo van a hacer desde un foro, desde ¿no? El acuerdo, la firma del acuerdo de no sé quién, la conferencia magistral de no sé cuánto, que ahora ya eres keynote speaker en tal. Y si se queda en eso, pues justo, ¿no? Es lo que dices, no, hombre, nosotras así, no, pues es que ya, y convencimos a 50, ¿no? Y fueron, hicieron, y sus prácticas, y lo que sea, y pues justo, o sea, escuchamos el programa de Alfredo Palacio, de quien tú quieras, y pues no, y no estamos en esos espacios, creo yo, porque los vemos como menos, porque pues no, o sea, oye, pues mi trabajo me costó el ser, ¿no? Tal, y entonces, pues yo cómo voy a ir a un programa de chismes,
o cómo voy a ir a una feria de las que hacen las alcaldías. Hace un par de años, ahora Alcaldía de Tlalpan nos invitó a una feria que hacían, que era algo así como una feria de derechos o una onda así, ¿no? Y entonces así como que nosotros, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo que me invitas a una feria? Ah, sí, les ponemos su stand. ¿Cómo que me vas a poner un stand? O sea, yo no sé estar en un stand. Y la verdad es que fue con otra compañera con la que iba, fue una primera experiencia de, ¿y ahora qué hacemos? Pero justo, o sea, de repente se acercaba la gente y así como que pasaba y veía, ¿no? Así, medio de qué se trataba el stand, y luego ya regresaban, y luego, pues es que la prima de una amiga de la vecina, ¿no? Le está pasando, y entonces se empiezan a acercar. Pero si a nosotros no nos hubieran invitado a este tipo de foros, si de repente, y Lu no me dejará mentir, pero si de repente no les decimos a nuestros estudiantes, tienen que salir. O sea, la educación no se puede quedar dentro de las aulas, la educación no se puede quedar en la universidad, tiene que salir. Y yo creo que si empezamos a cambiar eso, y no nada más con el tema de equidad, o sea, yo creo que en general con la educación, el conocimiento, si empezamos a cambiar eso, le podemos justo hacer, ¿no? O sea, dejar de hacerle el feo a estos programas o a estas series o a estas actividades o a esto lo que sea, que nos puede acercar con una población muchísimo más amplia y que creo que en realidad muchas de nosotras quisiéramos poder tener acceso, ¿no? Si también nosotras nos quitamos ese de, ay, híjole, pues es que yo cómo voy a ir si pues es que a mí que me inviten a hablar al Senado, ¿no? O sea, ahí sí, bien bonito que sale en mi CV. Entonces yo creo que también viene como desde ahí, desde cómo nos hemos estado educando, cómo nos han educado, cómo seguimos educando o formando. Pero coincido con lo que decía Adriana hace rato de cómo tendría que ser la educación y contigo, Alma, de estos espacios a los que tendríamos que tratar de llegar. Oigan, sí, ya voy a meter mi agenda, pero sí, es importante analizar todos los medios, en dónde estamos, en dónde no estamos. Y como dice Diana, creo que nunca lo había tomado así, pero sí es necesario para poder analizar, o para poder observar de qué forma sí estamos llegando y de qué formas podemos llegar a más. No es rebajarte, es llegar a muchísimo más. Entonces, Diana, me gafaba ese comentario. Y antes de darle la palabra a Fer Estrada, les quiero recordar que este es el 4º episodio de Diálogos 2020, Ángulos de la Pandemia. Este es el capítulo de violencia de género y que nos están acompañando Alma Burciaga, consultora sobre género para organismos internacionales, Paola Cárdenas, estudiante de Comunicación y Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey, Diana Correa, profesora de cátedra del Tecnológico de Monterrey, Lu Duarte, estudiante de Animación y Arte Digital en el Tecnológico de Monterrey, Fer Estrada, periodista y fact-checker, Adriana Hernández, de Activismo Jurídico, y Paulina Ortiz, estudiante de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Y ahora sí, Fer. Muchas gracias. Pues me dan ganas de retomar todos los temas y agarrarlos, pero creo que me corresponde hablar desde la parte de los medios y de justamente esto que Diana comenta de que las cosas no se queden en las aulas. Y creo que, bueno, retomando la parte de qué medios nos parecen como menos o más, o si nos posicionamos en este pedestal porque yo sé y yo hice y demás. La parte del fact-checking creo que me ha enseñado mucho acerca de eso, porque al final hay que tomar mucho en cuenta cuáles son el público al que quieres llegar, ¿no? ¿Quiénes son las que están compartiendo las cadenas de WhatsApp de que alcalinizando tu cuerpo previenes el COVID, o que si te pones lo que sea, vaporizaciones de manzanilla también lo puedes prevenir o te curas, ¿no? Entonces, creo que tomar en cuenta quién es el público a quien quieres llegar, podemos retomar justo lo que decía Pau Cárdenas al principio del panel, ¿no? ¿Cuáles son las palabras clave? ¿Cuáles son las cosas que las personas están buscando? ¿Cuáles son las preguntas que se hacen? O sea, incluso hasta en un plano digital, ¿no? ¿Qué es lo que buscan en Google? ¿Cuáles son estas preguntas que le hacen a Alfredo Palacios? ¿Realmente dónde está esa duda? ¿Dónde está lo que queremos hablar? Porque nosotros podemos hablar como de sororidad y todo y decir, no, pues es que la alianza política y demás, pero pues si este mensaje no llega de una forma como experiencial a la gente,
pues eso nunca va a tener como mucho más allá frutos. Si solamente justo, como decía Diana, lo mantenemos en el aula o lo mantenemos en el privilegio de los medios, pues entonces nunca va a llegar. Justo en la pandemia tenía este cuestionamiento, este debate con mi compañera de fact-checking sobre si los medios se construyen desde el privilegio. Y pues definitivamente ya es un privilegio porque tienes esta plataforma a dónde llegar, ¿no? Entonces justo creo que se trata de saber dónde y cómo utilizar ese privilegio más allá de solamente regodearte en que estás en este pedestal y no saber llegar a las personas a través de esas palabras clave y a través de esa observación. O sea, más allá de solamente intervenir, creo que tiene que empezar por escuchar, por observar qué es lo que la gente se está preguntando. Sí. Paulina Ortiz. Ay. No, hombre, me encantó el comentario ahorita tanto de la profesora Diana como de Fer, que mencionan, pues ahora sí que buscar qué es lo que las personas buscan, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el ámbito de la salud, yo creo que va mucho de la mano de lo que mencionaba Diana, de que no se quede solamente en el aula, ¿no? Porque, por ejemplo, a los médicos siempre se nos tacha de que hablamos con muchas palabras muy rimbombantes y que no se entienden, ¿no? Entonces creo que el hecho de que nuestras instituciones, y sea cual sea, nos enseñe, y no solamente... Lo único que sucede es que permanece bajo una ideología, que es la ideología de la clase que domina o de la clase que construye esas leyes, ¿no? Entonces, ahora, en nuestro código penal, ¿no? Y antes, de manera general, pero siempre se ha puesto el capítulo de aborto como un capítulo que señala a la mujer de manera muy directa como una criminal, ¿no? Entonces, pues esto tiene muchas formas de ser abordado desde la teoría jurídica, pero básicamente lo que está sucediendo ahí es que pues se le impide, ¿no? Se nos impide como mujeres poder decidir sobre nuestro cuerpo, y eso al final nos reduce a la mujer a un nivel menor al de persona. Es casi como si la mujer no tuviera una voluntad propia, no tuviera conciencia propia para decidir. Entonces se convierte o nos convierte como mujeres en un objeto sin conciencia propia que tiene que, pues que tiene que primero analizarse a nivel legislación, a nivel sociedad, si una mujer puede disponer o no de su cuerpo. Entonces, creo que pensar el derecho como desde una perspectiva feminista es poder integrar a la mujer en la construcción de lo que significa el derecho, de lo que significa el derecho de las mujeres. Poder integrar a la mujer en la posibilidad de educar también acerca de lo que es el derecho, ¿no? Y no solamente me refiero a educar en la academia como institución, en una universidad o en una escuela establecida, sino realmente que la mujer puede reapropiarse, y para eso no es necesario ser profesor, más bien que la mujer, sí, que no es necesario ser profesor, sino que la mujer pueda educar sobre el derecho en las comunidades, ¿no? En sus propios colectivos, en sus propios círculos, ¿no? Que no sea necesario, porque yo siempre lo he pensado así, no es necesario ser abogado para saber qué derechos uno es el que tiene. El problema del derecho es que se convierte en una maraña de burocracia, de trámites, que para poder acceder a un derecho, pues necesitas primero saber si tú eres sujeto de ese derecho, lo que reclamas si realmente es tu derecho o no es tu derecho. En el caso de las mujeres, las violencias de género, pues sucede algo muy particular, porque las mujeres son, creo que, de las pocas víctimas que tienen que demostrar que son víctimas primero. Entonces, se vuelve todavía más complejo el sistema jurídico, y
al final la violencia de género se está legitimando todo el tiempo, ¿no? O sea, la violencia contra la mujer está legitimada por las instituciones, lo que decía Alma hace rato, ¿no? Muchas personas, muchas mujeres no saben cómo llegar al sistema de justicia, y eso es algo que se conoce y que el propio Estado utiliza porque dice, mira, pues no hay denuncias de violencia. Si no hay denuncias de violencia es porque no hay violencia. Pero lo que no dice es, para poder acceder solamente a abrir tu carpeta de investigación, a levantar tu denuncia, primero tiene que haber un proceso de toma de conciencia que toma bastante tiempo para la mujer, y ya cuando por fin decide ir, pues se topa con un sistema que además la violenta para poder meter su denuncia. Entonces se vuelve tortuoso. Y creo que debemos mirar, porque sí existe, debemos mirar alternativas del derecho, alternativas del uso del derecho y alternativas de construcción de la justicia, y eso que están incluso documentando, ¿no? En las comunidades zapatistas ellos tienen sus propias formas de llevar sus juicios, ellos tienen sus propias formas de resolver sus conflictos. No que no exista violencia de género ahí, porque existe, pero al menos tratan de integrar una forma distinta de entender lo que es la justicia sin necesidad de hacerla tan compleja, ¿no? O sea, entre todos definen, entre todos construyen lo que es el derecho. Y pues sí, por la abolición de la Facultad de Derecho. Está perfecto. Oigan, y para ir cerrando, ¿alguien más quiere dar sus conclusiones al respecto del tema, respecto a cómo deconstruir los organismos internacionales, la ética del cuidado, el periodismo, las ciencias de la salud, cualquier cosa? Este es el momento para dar sus conclusiones, si es que las tienen, para ir cerrando. Así que Alma. Bueno, pues nada más como para cerrar, y yo pues desde lo que hablo, que es la labor que realizo con organismos internacionales, creo, mi experiencia me lo ha dicho, y yo porque estudié como ustedes, ¿no? Y creía que iba a salvar el mundo, ¿no? Como por ahí decían, siendo la que sacaba las buenas calificaciones. y los últimos 2 años de la escuela, sí, año y cachito, me dediqué a trabajar en sociedad civil, y fue donde me tocó el golpe de realidad de ver que no era todo lo que yo supiera, sino cómo puedo resolver problemas en la realidad. Y lamento desilusionar, porque luego me invitan, ¿no? Que se va a graduar la generación de RIs de no sé qué campus, y quieres ir a dar unas palabras, digo, pero bajo su propio riesgo, la verdad, ¿no? O sea, porque yo no les voy a decir así de, ay, sí, estudian relaciones internacionales, van a salvar al mundo. No, les voy a decir, no hay nada más frío que los organismos internacionales. Si lo tuyo es resolver problemas en campo, trabajar con la gente, estar en el trabajo de base, entonces no son los organismos internacionales. Por ahí no es. El trabajo de los organismos internacionales es un trabajo, y creo que lo decía Diana, como muy de élite, de la fotografía, el acuerdo de alto nivel, y es raro que tú veas un resultado, que tú puedas notarlo en el día a día de las mujeres de X comunidad. Es lo que te venden, porque es lo que salen los comerciales de X organismos internacionales, pero la realidad es que para llegar a ese punto son muchísimos años de política, de burocracia, ¿no? Entonces, digo, a mí me da de comer, y no estaría ahí si no creyera en un principio también de lo que se hace, pero sí creo que hay que tener como muy claro lo que sí se puede y lo que no se puede, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo muy claro que la labor que yo hago es contribuir en una parte chiquitita, y que hay otra parte que se puede hacer de mayor contribución, que es el trabajo de base, que para eso necesitamos las organizaciones de mujeres, los organismos, las ONGs, y la academia también, pero como bien lo decían ustedes, desde esta cuestión mucho más aterrizada en lo barrial, ¿no? La Ciudad de México tiene ya muy buenos ejercicios de trabajo de barrio en las comunidades, ¿no? Entonces, de repente a mí me han invitado así de, oye, ¿no quieres ir a la mesa de seguridad de la colonia, no sé qué, en Azcapotzalco, ¿no? Y me dicen, ¿pero para qué vas a ir, no? ¿Tú qué vas a hacer en la mesa de seguridad? Digo, pues es que es ahí, o sea, es ahí donde hablas con el policía de tu cuadrante, es ahí donde hablas con las señoras y les tienes que decir,
decir, a ver, es importante que den la información por cuadrante de violencia sexual. O sea, sí está chido que den la información de cuántos celulares se roban en la colonia, pero también es bien importante que den la información de cuántas violaciones hay, porque ahí es donde se tiene que empezar a gestionar las cosas de la política pública y donde las mujeres tenemos que retomar nuestros espacios desde esa cuestión de lo más local, de lo más aterrizado, porque de nada sirven estos dineros, estos recursos en el ámbito internacional si no se conectan con lo que pasa todos los días en nuestras calles, en el transporte público, porque yo siempre regreso, la medida en la que se tolera la violencia que sucede en los espacios públicos, que es la más normalizada, nos habla de qué tan hundidos y qué tan jodidos estamos como sociedad. Y yo lo dejaría ahí. Así que, pues muchas gracias a todas. Sí, sí, por dos a todo lo que acaba de decir Alma. Ay, de conclusiones rápidas, ¿alguien más? Fer. Gracias, Sarita. Pues yo desde la parte de los medios y ya abordando lo que comentábamos hace un momento de llegar y primero observar y ver qué es lo que la gente está diciendo, preguntando y demás, creo que me gustaría hacer como separarlo un poquito y hacer una reflexión sobre cómo en esta interrupción y en estos discursos de odio que se han fomentado a través de invisibilizar lo que ya venía desde el 8M, creo que sería muy bueno desde la parte mediática no seguir replicando que los únicos expertos, pandemia o no, sigan siendo hombres blancos, heterosexuales, baby boomers. Entonces, bueno, lo podemos ver, creo, clarísimo viendo las caras de las autoridades en México en la pandemia y que cuando sale una mujer en la conferencia de la noche, la noticia es que es mujer y que está guapa. Entonces, creo que también hay que saber bueno, yo desde la parte de los medios escribirlos, de modo que nuestras expertas no sean solamente hombres y no sean solamente este demográfico, pero también desde la parte de la audiencia creo que hay que saber qué es lo que queremos exigir, qué es lo que queremos leer, qué es lo que queremos ver, para que eso sea lo que los medios nos puedan, o sea, vean que nos interesa y sea lo que les reditúe y por lo tanto sea lo que vemos en los contenidos. Sí, Lu, ¿alguna conclusión? Pau Cárdenas. Pues creo que yo me quedo con esta idea de que tenemos que seguir haciendo redes entre nosotras y pues me parece muy interesante todo lo que han dicho. Siento que aprendí un buen y pues pensé en cosas que no pienso todo el tiempo porque pues como estudiante pues tenemos nuestras materias y tenemos algunas profesoras con las que hablamos de perspectiva de género y cosas así, pero es muy interesante escuchar a especialistas desde su campo hablarnos de lo que ellas ven ya estando afuera y pues también me da una mejor idea de cómo, pues yo ya estoy a punto de graduarme en diciembre, de cómo las cosas que estoy aprendiendo ahorita y las últimas materias de las que puedo sacar jugo en la escuela me pueden servir en la vida real y cómo pues tal vez la vida no es como nos las pintan en la universidad, sino que pues es mucho más práctica y mucho menos rebuscada de lo que pensamos. Sí. Paulina Ortiz, ¿alguna conclusión? Pues yo creo que como conclusión tengo que por lo menos desde el ámbito de la salud, creo que debemos de trabajar en muchas cuestiones, sí sobre género sobre todo, porque pues hemos de trabajar en eliminar esta violencia que vivimos las mujeres en el mundo de salud, en el sentido de que pues vivimos acoso, escuchar profesores, alumnos, compañeros, incluso pues pacientes que en lugar de tratarte por una médico, por una enfermera, por una especialista en lo que tú quieras, eres una señorita, ¿no? Que ok, o sea, se puede pasar, no hay problema, pero la realidad es que en muchas ocasiones es como un poco denigrarte de tu título y sobre todo, por ejemplo, también lo que dice Pau Cárdenas, y que hemos estado diciendo que, pues sí, la academia no es lo mismo a la vida real, ¿no? Que la realidad es que todo lo que estamos aprendiendo tenemos que más bien generar nuestro propio conocimiento y aprender a aplicarlo para poder resolver problemáticas reales y que sí tengan un impacto en nuestras comunidades, sea una ciudad, sea un pueblito, sea lo que sea, ¿no?
Y pues por último, pues agradecer mucho este espacio. La verdad es que ha estado padrísimo poder platicar con todas ustedes. Adriana Hernández, ¿alguna conclusión que nos quieras dar? Híjole, pues agradecerles la invitación. La verdad es que siempre es muy, muy bueno poder escuchar la voz de, pues, de mujeres que también están en el movimiento feminista y que bueno, pues al final esto es muestra de que no estamos dejando la articulación, ¿no? No estamos dejando colgados los pañuelos verdes, sino que pues estamos buscando maneras de seguir. Y tal vez como conclusión podría decir que pues que es cierto que la pandemia tiene un impacto que vino a cambiar, bueno, no a cambiar, sino vino a radicalizar un poco nuestra vida ya vulnerable y precaria, pero ante eso pues es necesario que nosotras, como dice Fer, ¿no? Resistir ante ahora también, que ese sí sería un nuevo objetivo, ante nuevas formas de discursos fundamentalistas y autoritarios, ¿no? Que se están dando. Y es cierto, o sea, creo que tenemos que ver eso, porque ese sería, o sea, si no peleamos esos discursos, eso sería un retroceso para nosotras de una manera muy agresiva. Y ya, gracias. Diana Correa, ¿alguna conclusión? Pues yo igual me uno al agradecimiento. La verdad es que me gusta mucho participar en este tipo de conversatorios. Creo que como esta horizontalidad le da mucha riqueza a la conversación. Entonces, muchísimas gracias. Sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, pues me sumo. Yo creo que la pandemia, como decía yo al principio, algo que nos ha dejado muy claro, ¿no? Se ha develado todos estos temas terribles que ya conocíamos y que ahora son muchísimo más evidentes. Por otro lado, también nos ha demostrado que pues al menos frente al gobierno, lo que lleva el gobierno federal, lo que va hasta ahorita, pues que estamos solas, ¿no? O sea, que no nos están acompañando, que finalmente se sigue entendiendo una violencia como de pues, saca tu banderita blanca, ¿no? Y ya, y que justamente yo creo que trabajando en conjunto, estas redes, tejiéndolas desde lo social, ¿no? O sea, que podríamos ser nosotras como amigas, pero también ya en un ámbito más formal, desde la Academia de Organizaciones de la Sociedad Civil, organismos internacionales, desde diferentes comunidades y colectivas que existen. Yo creo que es como podemos seguirle, ¿no? Dando movimiento. Como decía Adriana, yo creo que lo más, bueno, al menos para mí, lo que me he llevado de todo esto ha sido que, pues sí, no colgamos el pañuelo, ¿no? O sea, ahí seguimos a la distancia, más cerquita, más lejos, como depende de donde vivamos nos permita, pero yo creo que ahí seguimos. Y pues, muchas gracias. Yo también quiero agradecerles a todos ustedes que estuvieron presentes hoy, tanto a las Zoom panelistas como a quienes nos acompañaron en la transmisión de Facebook Live o en la de conceptoradial.com. También creo que yo de conclusiones me llevo que, como siempre, es necesario repensar en comunidad, en qué estamos haciendo en comunidad y qué vamos a hacer en comunidad. También es necesario reflexionar sobre qué vemos en medios y qué no vemos. Y también, ya no nos dio tiempo de hablar de eso porque Concepto Radial siempre se termina el tiempo muy rápido, pero reflexionar sobre la ética del cuidado, qué mensaje nos está mandando el presidente y qué mensaje nos están mandando los spots del gobierno en general. Y pues creo que ya eso sería todo. De verdad, muchísimas gracias a las panelistas, los panelistas que estuvieron presentes hoy. Y pues nada, que se queden aquí con la transmisión de Concepto Radial, que busquen en Facebook Live o la nota que va a estar subida en estos días. También
Busquen el panel completo por si se lo perdieron, fue muy interesante. Estuvo Alma Burciaga, consultora sobre género para organismos internacionales, Paola Cárdenas, estudiante de comunicación y medios digitales del Tecnológico de Monterrey, Diana Correa, profesora de cátedra del Tecnológico de Monterrey, Lu Duarte, estudiante de animación digital en el Tecnológico de Monterrey, Fernanda Estrada, periodista fact-checker, Adriana Hernández, de activismo jurídico, Paulina Ortiz, estudiante de medicina del Tecnológico de Monterrey. Y pues ya también por último agradecer a todos los que hacen esta transmisión posible, Armen Vázquez, Verónica Orihuela y Cuthberto Garcés, muchísimas gracias. Y pues esto fue todo el panel, el último panel 2020, violencia de género, ángulos de la pandemia. Bye.